El espectro radioeléctrico es un recurso público estratégico, como el petróleo, como la minería. Tiene renta natural, es decir, ganancias excedentarias. Por eso dijimos, solo 3% utilidades para los trabajadores y 12% para todo el pueblo ecuatoriano, básicamente. Con este pronunciamiento, el presidente de la República, Rafael Correa, puso nerviosas y preocupadas a 4.700 familias de los empleados de las dos empresas de telefonía móvil más grandes que operan en el país, Conecel, representante de la marca Claro, y Otecel, representante de la marca Movistar. Incluso telecomunicaciones es el negocio más rentable del mundo. La propuesta plantea que los empleados de estas empresas reciban el 3% de utilidades en lugar del 15% que reciben ahora. El 12% restante sería utilizado por el Estado para inversión social y desarrollo de las telecomunicaciones. ¿Pero qué dicen los empleados de estas empresas? Es una ley que afecta directamente al trabajador, no a la empresa. Desde el punto de vista social, por ejemplo, ya hay gente que tenía previstas hacer muchas cosas con las utilidades. Hay personas que, por ejemplo, pueden hacer realidad los estudios de sus hijos. Deudas, ¿no? A largo plazo. ¿Por qué? Porque contaban con ese dinero. Se compraron una casa, se compraron un carro, tratamientos de salud. Hay casos de colaboradores, de compañeros que las esposas están con cáncer. Yo no soy un rico, yo soy un padre de familia. Según el ministro de Telecomunicaciones, Jaime Guerrero, esta medida se justifica debido a que la enorme rentabilidad de estas empresas se basa en un bien que pertenece a todo el país. Las utilidades que pagan las empresas a los empleados por explotar un recurso del Estado, en este momento están siendo demasiado extraordinarias. Los gráficos que han puesto incluso algunos diarios, utilidades de los operadores de telecomunicaciones de este porte, utilidades del resto empiezan de este porte más chiquitas. ¿Cómo se corrige? Pues haciendo que las utilidades sean menores, en vez de ir a un grupo, vayan a todos los ecuatorianos. Evitar futuras desigualdades sociales entre empleados de las telefónicas privadas y las de otras industrias es otra de las justificaciones para esta medida, según el ministro. Pero en este caso tenemos que tomar decisiones de esta naturaleza porque si no las distorsiones siguen creciendo. Los trabajadores de la empresa pública, con justa razón, que son más que los trabajadores de la empresa privada, dicen, bueno, ¿y por qué a ellos y por qué no a nosotros? Mire cómo las inequidades empiezan a surgir, siempre estuvieron ahí. ¿Pero qué hay del 85% restante de las utilidades? Es decir, las que corresponden a las empresas y no a sus empleados. Deberían ser analizadas en estricto cumplimiento al artículo 408 precisamente, ¿no? Pero estamos revisando ese tema también. Todavía no podría decir una conclusión sobre el tema, pero lo estamos revisando. Consultamos con un experto en derecho laboral sobre por qué el Estado plantea reducir las utilidades de los empleados y no las utilidades de las empresas. Porque el Estado ecuatoriano no tendría una base legal para poder tomar parte del 85% restante. Porque es utilidad de una empresa que ha tenido sus logros, sus objetivos, ha logrado alcanzarlo y es un beneficio que lo tiene por su esfuerzo. Es decir, no tendría un amparo legal. En cambio, en el 15% de los trabajadores sí los tiene. El gobierno basa su propuesta en que el espectro radioeléctrico, sin el cual no podrían operar las telefónicas, pertenece a todos los ecuatorianos. ¿Pero qué es el espectro radioeléctrico? Puede ser entendido como el medio o espacio en el que se propagan las ondas electromagnéticas, empleadas en telecomunicaciones para transmitir información como datos, imágenes, voz o sonido. Es un bien público limitado, propiedad del Estado. El dinero que se extrae de este recurso natural, independientemente o no que sea renovable o no sea renovable, yo creo que esa discusión debería pasar a un segundo plano. Pero lo que sí está muy claro es que ese recurso es de todos los ecuatorianos. El proyecto será analizado por la Asamblea Nacional a partir del 18 de agosto. ¿Pero cuán legal es, según este analista, el proyecto del gobierno? Podría ser legal después de que haya la reforma a la ley de telecomunicaciones. ¿Es constitucional? Yo creo que no sería constitucional, porque la Constitución establece que no puede reversarse los derechos y las conquistas alcanzadas durante tantos años por los trabajadores. En la calle hay opiniones divididas. O sea, es un abuso del Estado que trate de utilizar dinero que no le pertenece al Estado para beneficiarse a sí solo. Me parece bien, porque son multinacionales que están quitando el trabajo de CNT. Que el 15% es un beneficio para los empleados, no para el gobierno, porque el gobierno ya recibe las rentas anualmente del impuesto a la renta. Entonces pienso que sí está bien que ingrese una parte al Estado para que pueda ser, para que no beneficie únicamente a un sector, sino a algunas personas. Este polémico caso ha despertado la curiosidad de muchos sobre qué son las utilidades y cómo se deben dividir. Las utilidades es la diferencia
que queda entre costos y gastos con ventas. Las utilidades son la diferencia entre lo que una empresa obtuvo como ingresos o ventas y lo que gastó y pagó en impuestos. El 85% de las utilidades se queda en manos de los socios de la empresa, mientras que el 15% restante se divide entre los empleados. De este 15%, el 10% se reparte entre todos los empleados por igual y el 5% restante se divide entre los que tengan cargas familiares. ¿Pero en qué invertimos los ecuatorianos nuestras utilidades? Un auto, la entrada para un apartamento. Nunca he recibido el tema de utilidades. La entrada para mi casa, que es lo que estaba pensando. Sí, en paseos familiares o en algún pago de deudas. Bueno, he recibido, pero no han sido cantidades mayores. Empleados de las telefónicas nos contaron que ya tenían planeado qué hacer con sus utilidades y que no recibirlas en igual cantidad les complicaría su presupuesto. Las utilidades del año anterior sirvieron para la entrada al departamento que pude adquirir y que en mi mente estaba el poderla seguir pagando el préstamo que tengo a través de las utilidades de los próximos años. Bueno, yo en esta empresa ya estoy laborando 2 años. Recientemente me saqué una casa y la verdad que esto sí me va a afectar sobremanera. Que muchas veces estas utilidades sean invertidas fuera del país o que quienes las reciben se las gasten de golpe en bienes suntuarios o de lujo hace que muchos sugieran que las utilidades deberían ser repartidas durante los 12 meses del año. Creemos que no todo el tiempo se invierte en bien las utilidades. Más bien la gente no tiene la cultura de hacer inversiones en bienes de larga duración como es un departamento, una casa. Más bien utilizan en artículos suntuarios que no siempre benefician a la economía del país. Que se mejore la remuneración para que tenga una vejez más digna el trabajador. En la sabatina del 9 de agosto, el primer mandatario invitó al debate sobre esta reforma de ley. Compañeros, abramos el debate, pero no solo que hablen los perjudicados entre comillas, ¿por qué? Porque dicen que contaban con ese ingreso. Y si había pérdidas, ¿qué pasaba? Y si ponemos techo a las tarifas telefónicas como es nuestro derecho, en beneficio del pueblo ecuatoriano y se rompan las utilidades, ¿qué pasaba? Hay mucha distorsión y muchas exageraciones. Estamos tratando de actuar con justicia, podemos estar equivocados. Abramos el debate, pero que hablen también todos los sectores, ¿no? Basados en el resultado del año pasado, el total de utilidades que se dejarían de repartir entre los empleados de las telefónicas privadas y que pasarían al Estado sería de aproximadamente $100 millones. Ahora esta decisión queda en manos de la Asamblea Nacional.